¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí a Revista Semanal. Casi 2 horas las que tenemos por delante para tratar varias cuestiones y vamos a comenzar hoy con una reivindicación histórica, diríamos. Los vecinos de los barrios sur de Bilbao, de Irala y de Recalde, que siguen demandando esa línea 4 de metro pasando por Moyúa. Hoy hablaremos con ellos y nos explicarán cómo está esta situación. Como siempre también resolveremos dudas legales, cuestiones legales con nuestro compañero, el abogado Javier Rodríguez Eguía. Y además, bueno, pues vamos a hablar de cuestiones como los cuidados con los amigos de Gurekin, como siempre, esos profesionales que están las 24 horas del día para cualquier servicio que se les demande de acompañamiento, de cuidados de cualquier tipo. Más temas que tenemos hoy, es ya un clásico también de estas fechas, el calendario de la Fundación Síndrome de Down. Vamos a hablar con su gerente y también con una usuaria para conocer el calendario de este año, que nos trae muchas sorpresas y siempre para un fin muy importante y solidario. Y hablamos, imagínense, de El secuestro de Marijaya. Así dicho, puede sonar un poco extraño, pero es un libro. Vamos a tener a Antxon Bastero, que es escritor, es ya, bueno, pues como decimos, un veterano en estas lides y además es un poquito el seguimiento, una segunda parte, digámoslo así, de su anterior trabajo. Antxon Bastero estará con nosotros para presentarnos todo lo que ocurre si secuestraran a Marijaya. Y también hoy apartado para el arte, porque vamos a hablar con concretamente Pablo María Martínez. Él, además de arte, bueno, pues mira mucho por el medio ambiente porque es reciclable, es reciclado todo. Es Birciclarte, es una exposición que está en Pozocoeche, en Basauri, y que él realiza a través de cajas de Forespam, de esas que muchas veces encontramos en la calle o la desechan en los comercios. Bueno, pues él la utiliza para realizar, como decimos, sus obras de arte, sus cuadros, y con todo ello tiene esa exposición que tenemos estos días en Basauri. Todo ello y un poquito más, aquí como siempre en Revista Semanal. Comenzamos. Bueno, pues comenzamos y como siempre lo hacemos dando cabida a esas dudas legales, a esas cuestiones que, bueno, queremos intentar resolver de una manera cercana, de una manera más próxima, como siempre, con el abogado Javier Rodríguez Eguía. Javier, bienvenido, como siempre. Buenas, gracias. Bueno, ¿cómo estamos estos días? Pues ¿Con mucho perfecto. trabajo? Bueno, bastante. Bueno, pues eso está Liquidando bien, ¿no? ya las situaciones antes de Navidades. Estos días hay que descansar un poquito Sí, también, ¿eh? así es. Bueno, pues enseguida vamos con esas cuestiones. Vamos a recordar que tenemos nuestro WhatsApp, el 94 421 2000, donde nos podéis mandar las notas de voz para preguntarnos, bueno, pues cuestiones pues sobre herencias, sobre comunidades de vecinos, sobre divorcios, en fin, un montón de temas que tienen cabida legal y que muchas veces no sabemos resolver. También tenemos nuestro correo, revistasemanal@telebilbao.es, donde también nos podéis mandar tanto notas de voz como, bueno, pues escritos y nosotros le pondremos voz. Y como siempre decimos, también hay una manera de acercarse a Javier Rodríguez Eguía de forma ya más, bueno, pues con su despacho de abogados en el 94 416 48 33, que seguro que, bueno, que os va a ayudar a resolver todo de manera excepcional. Así que comenzamos ya y vamos a tratar nuestra primera cuestión de hoy. Hola, buenos días. Mira, yo quería hacerle una pregunta al abogado, don Javier. Verás, hice un testamento en el notario, pero ahora yo es que lo quiero cambiar. Y me ha dicho un conocido que lo puedo hacer yo sin tener que volver al notario. Entonces me gustaría saber si esto es así, esto es verdad o realmente tengo que volver al notario. Muchas gracias. Bueno. Bien. Indudablemente lo que le han dicho es verdad, es decir, dentro de las formas de hacer testamento existe lo que se llama el testamento hológrafo, que es un testamento que se hace de puño y letra por uno mismo, incluso en un momento dado se puede dictar, no tiene que tener tachaduras ni enmiendas, tiene que estar firmado con la fecha, etcétera, etcétera. Y bueno, el problema que tiene el testamento hológrafo, que es un testamento que no tiene, vamos a decir, la fuerza que tiene el testamento que se hace ante el notario. El testamento que se hace ante el notario pasa al registro de últimas voluntades, en el momento del fallecimiento se pide las últimas voluntades, etcétera, etcétera, y se tiene conocimiento de ese testamento y no hay que hacer más trámites que esos. Con el testamento hológrafo hay que protocolizarlo, es decir, quien tiene conocimiento del testamento, si es que lo tiene,
porque claro, es un documento que queda pues en manos de alguien o en casa y bueno, y ese que lo tiene pues lo puede protocolizar, es decir, presentar ante el juzgado o no, y por lo tanto pues tiene más problemas. ¿Que lo puede hacer? Sí, indudablemente uno puede hacer un testamento hológrafo porque está reconocido en la ley y por lo tanto tiene tanta validez como un testamento que se haga ante el notario, pero con una tramitación jurídica diferente y por lo tanto más complicada. Yo si quiere cambiar el testamento pues le diría que lo haga ante el notario. ¿Por qué? Porque va a ser más sencillo de cara al futuro. Bueno, pues ha quedado bastante claro. Vamos a ver si tenemos más cuestiones y de qué tipo. Hola, una consulta. En el año 2000, en la comunidad de propietarios, varios vecinos contrataron con Repsol gas propano hasta la ventana, con un costo por vecino de 500 euros. Ahora los vecinos que antes no quisieron poner el gas quieren que les llegue a sus viviendas. Mi pregunta es si estos vecinos tienen que pagar o no a la comunidad el costo de 500 euros más los intereses generados. Gracias. Sí, como comentábamos la semana pasada, en el programa de la semana pasada, indudablemente tienen derecho a conectarse, pero lógicamente tienen que abonar las cantidades actualizadas que el resto de los vecinos pagaron. Y por lo tanto, si ese fue el precio que pagaron los vecinos en su momento de la instalación, habrá que actualizar las cantidades y ellos tendrán que abonar esas cantidades. Con los intereses correspondientes, Lógicamente. claro. Bueno, pues lo que es blanco, lo que es negro. Ahí no hay Así más de vuelta claro, de sí, sí, hoja, ¿no? tienen derecho a instalar y a conectar, pero tienen que abonar actualizadas y con los intereses las cantidades que los otros vecinos en su momento abonaron. Pues así son las cosas. Tenemos más cuestiones, creo que nos quedan un par de ellas. Vamos a ver, sí, ¿no? Dos, una solo. Bueno, pues creo que tenemos alguna escrita también. Vamos a ver. Hola, buenas tardes. Esta es una pregunta para el abogado. En mi comunidad somos 8 vecinos, pero hay 2 que no pagan nada desde hace muchísimo tiempo. Ya no sabemos qué podemos hacer. No pagan no porque no quieren, porque los 2 trabajan y los 2 ganan bien. Muchas gracias. Bien, indudablemente la ley dice que la propiedad, independientemente de que sea de parcela de garaje, de local comercial o de vivienda, responde de las deudas que se tengan con la comunidad. Y por lo tanto, lo que tendría que hacer la comunidad de propietarios es hacer la correspondiente acta por parte del administrador o del secretario de la comunidad diciendo cuáles son las cantidades que estos señores adeudan y por qué motivos, hacer la junta correspondiente, hacerle la reclamación y en el caso de que ya no hagan caso a esa reclamación, pues proceder en vía judicial, contratando abogado procurador en su caso, porque deduzco que por lo que hablan ustedes la cuantía puede ser importante, y entonces proceder judicialmente contra ellos, porque, vuelvo a repetir, puede acabándose el procedimiento con el embargo de sus viviendas y sacadas incluso a pública subasta. Y por lo tanto, por lo que les va, pues lo más normal es que acaben pagando, incluso con los intereses y con las costas del procedimiento judicial. Yo tenía alguna cuestión más, yo creo que es muy parecida, ¿eh? Tengo un piso alquilado, el inquilino no paga bien la renta, me paga, pero no todos los meses, cuando quiere. Hay veces que paga hasta 2 y 3 meses juntos, pero siempre cuando han pasado, que yo creo que eso es igual una táctica. Yo tengo que pagar la hipoteca todos los meses, ¿qué puedo hacer? Lo estoy pasando muy mal. Bien, hay una cosa que está bien clara, es decir, hay sentencias ya de los tribunales en los que el incumplimiento del pago en el plazo que está estipulado en el contrato es una causa que puede dar lugar al desahucio de la vivienda. Y por lo tanto, si eso se está repitiendo constantemente y él ve que le está creando incluso unos perjuicios, pues no tendría que instar un procedimiento judicial para desahuciar al inquilino y echarlo de la vivienda. Lógicamente, ese incumplimiento reiterado de la obligación de pago en las fechas que está estipulado en el contrato se considera incumplimiento del contrato y causa de desahucio del mismo. Claro, porque él no está dejando de pagar completamente, pero paga de forma irregular, mal, tarde y poco. Sí, paga, bueno, no paga, sé. pero no paga cuando tiene que pagar. Por lo tanto, hay un incumplimiento del contrato. Si en el contrato dice que tiene que pagar entre el 1 y el 5 de todos los meses, a primeros de mes, y está pagando al mes siguiente, o el 30 o el 28, pues lógicamente una vez puede suceder. Sí, un tiempo de carencia igual hay, ¿no? No, una vez puede suceder, es decir, este mes, por lo que sea, se me ha olvidado, me ha venido mal, el banco porque estaba en rojo se ha devuelto el recibo, etcétera, etcétera, y puede suceder. Pero cuando se produce una conducta de este tipo reiterada, como esta persona nos cuenta, pues bueno, los tribunales lo aprecian como un incumplimiento del contrato y una causa de desahucio. Tendría que estar el correspondiente procedimiento judicial, acreditar y probar cuáles son todas estas irregularidades que se vienen produciendo en el tiempo y podría obtener el desahucio del inquilino y tener un inquilino pues decente, si es que lo encuentra. Claro. Bueno, pues creo que ya hemos terminado con las consultas, ¿verdad? Vaya, no nos quedan más.
Vamos a recordar el WhatsApp, como siempre hacemos, el 94 421 2000. Venga, hay que animarse a mandarnos esas cuestiones legales, que no vale el que me han dicho, me dicen, me cuentan. No. Aquí las cosas claras y el chocolate espeso. Así que cualquier consulta, mejor a un profesional, a Javier en este caso, en el 94 421 2000 o en el correo revistasemanal@telebilbao.es. Y bueno, vamos a dar el teléfono también de Javier, de su despacho de abogados. En Bilbao estáis, ¿verdad? En Bilbao, por supuesto. Bilbao, 94 416 48 33. ¿Se puede decir la calle donde estáis? Sí, en Rodríguez Arias 27. Rodríguez Arias, bueno, creo que lo tenemos además por Pues ahí. estará por ahí. Sí. En Rodríguez Arias, en el centro, vamos, que ahí pueden contactar con Javier para resolver esas dudas ya de otra manera, ya a nivel bueno, profesional, laboral. Profesionales siempre. Hay que intentarlo, por lo menos. Desde luego que sí. Javier, gracias como siempre De nada. por ayudarnos a resolver esas dudas. Felices fiestas también, Igualmente. Aprovechamos y a todos nuestros televidentes. Y nada, vamos con publicidad y volvemos en unos minutos. Bueno, pues seguimos con más cuestiones y vamos a hacerlo con reivindicaciones. Una reivindicación histórica, porque son ya años los que llevan los vecinos de Irala y Recalde demandando esa línea 4 de metro, pero a su paso por Moyúa y con parada en ambos barrios de la zona sur de Bilbao. Bueno, ellos abogan, bueno, pues por la conexión en Moyúa, no en Abando, ya que esto, como saben, bueno, pues dilataría muchísimo en el tiempo toda esta infraestructura. Y lo que te rondaré, Morena, porque todavía no sabemos, ¿no?, con la línea del tren de alta velocidad, qué es lo que va a pasar. Así que ellos están saliendo a la calle, recientemente se han movilizado frente a Diputación. Hay una propuesta encima de la mesa en la que el Gobierno vasco parece que, bueno, por lo menos la está contemplando. Falta el otro 50%, que es la Diputación, y hoy vamos a hablar con ellos, con los integrantes de la plataforma L4, que son Luis García, a quien saludamos, bienvenido, y Miguel Gómez, bienvenido. Bueno, pues vamos a explicar un poco brevemente, porque esto viene de hace ya muchos años, cómo está actualmente la situación y cómo llegáis hasta aquí después de tanto tiempo de movilizaciones. Luis. Bueno, pues actualmente hay un estudio que es conectar las encartaciones con Abando. Como tú bien dices, esa conexión en Abando a nosotros nos condenaría a esperar muchos años. Estamos hablando de que hay un horizonte de unos 10 años más o menos para que toda esa zona de Abando quede completada, y ahí tendríamos que encajar nosotros, algo que no parece que sea sencillo, por cierto. Entonces, como digo, tendríamos que esperar muchos años a los que sumar todos los años que ya llevamos esperando. Claro, que si nos ponemos a hacer números son casi 10 años, comentábamos. Igual hasta más años, porque hay que recordar que la conexión de estos barrios iba a ser con Ocharcoaga en la línea 3, nos sacaron de esa línea para decirnos que íbamos en la 4, que seríamos la siguiente, ahora nos ha pasado a 5, etcétera. Entonces, bueno, pues es una historia de frustraciones y de desengaños. Y... Bueno, 10 años para atrás y podrían ser 10 años todavía para adelante si finalmente la conexión se hiciera por Abando, ¿no? Así es. Claro, con el tren de alta velocidad, que no sabemos todavía en qué momento puede llegar a estar, ni si lo veremos todavía. Así es. Bueno, ¿por qué Moyúa? Decíamos que aparte de, bueno, pues de que no se dilate en el tiempo, que sería algo más inmediato, ¿cuáles son los otros motivos también? Bueno, en principio, quiero decir, en realidad llevamos 20 años o más ya. Quiero decir, lo que pasa que lo que es la plataforma en sí, recuperamos el proyecto en 2014 o 2015, por ahí, o sea, casi 10 años ahora, porque ya se presentó el trazado, evidentemente, como ha dicho Luis, efectivamente, se presentó el trazado ya Ocharcoaga-Recalde y se suspendió, luego no llegó hasta Recalde, entonces fue un poco donde se frustró, se quedó en Ocharcoaga o en Matico. Entonces es un poco lo que quedó pendiente. Bueno, decíamos que recientemente, ¿no?, en principio la opción que se manejaba era por Abando, hasta hace relativamente poco. Presentasteis esa propuesta al Gobierno vasco, parece que por lo menos se han dignado a contemplarlo, bueno, y parece que se han mostrado favorables. Falta la otra parte, el 50% de la Diputación. Os habéis reunido con el diputado Carlos Alchaga recientemente. ¿Cuál es un poco la situación? Creo que, bueno, por lo menos podéis decir que lo vislumbráis un poquito más que antes.
Sí, bueno, en principio parecía que había sintonía, creo que son conscientes del tiempo que íbamos esperando, de todo lo que hemos comentado, y en ese sentido sí que parecía que había sintonía. Ahora falta realmente que se haga efectiva. Nos consta que iba a haber una reunión con Gobierno vasco, no sé si esta semana o la semana pasada, y estamos pendientes de a ver qué nos decían. Y nos decían que en breve pues habría noticias ha dicho a nivel que público. sí o sí que va a arrancar para adelante. Todavía no se sabe cómo, pero bueno, que están dispuestos, ¿no?, a que ya de una vez se mueva todo esto. ¿Qué os parece? Pues claro, dependerá hacia dónde arranque esto. Es decir, no es lo mismo. Aquí hay dos cuestiones en juego que son importantes. Que se haga de una vez, y que se haga en un plazo razonable. Porque evidentemente no es razonable tener que esperar más de 10 años. A eso hay que sumar que el gobierno vasco pues, ha hecho estudios. A nosotros nos han comentado que esos estudios habían sido favorables a la conexión en Moyúa, que eso es algo que hay que tener en cuenta también. Si el gobierno vasco ha hecho estudios y parece que apuntan como que lo más razonable sería en Moyúa, pues eso es un plus para nuestra reivindicación también, ¿no? Entonces, bueno, como tú bien dices, lo que restaría sería que la Diputación se decante ya de forma clara y pública por esa conexión en Moyúa, y ya se pudieran empezar a dar plazos. Hay que considerar que en las grandes infraestructuras que conocemos prácticamente todas tienen fechas. Este proyecto no tiene fechas y no se le puede poner una fecha. No se le puede poner una fecha porque es evidente que está muy condicionado. Claro, y además yo creo que lógicamente os sentís un poco los grandes olvidados, ¿no?, en cuanto a conexiones, porque vuestros barrios, hay que decirlo, tanto Irala como Recalde, actualmente la conexión es por autobús, no tenéis conexión ferroviaria de ningún tipo, y sí la tienen, por ejemplo, los barrios altos, que estuvieron demandando tanto tiempo y al final han conseguido esa línea 5, esa línea 3 que también está en marcha, y sin embargo la línea 4 se ha quedado ahí estancada, ¿no? Entonces, en todo este tiempo, ¿quién os ha escuchado? A ver, todo este tiempo nos hemos estado reuniendo con todos los partidos políticos. Es más, en 2018 conseguimos que todos los partidos políticos con representación pública, tanto en Diputación como Gobierno vasco, firmaran un acuerdo precisamente para el trazado Recalde-Moyúa. De repente llegó el Gobierno vasco, se aprobó un proceso participativo que no ha sido tal, y sacaron de la chistera la nueva propuesta, que era Recalde-Abando. Entonces, un poco es como está ahí. Hemos hablado con todo el mundo, cercanía, percibimos por todo el mundo, pero al final el tema está paralizado como está. Tenemos claro que la responsabilidad es en este caso, de quien está en equipo de gobierno y de los partidos que están gobernando. Lógicamente, desde la oposición, pues tienes menos poder de poder ejecutar, y en ese sentido, pues bueno, hemos visto un cambio de actitud por parte del PSE, que encima lo han hecho público y que ahora apuestan por este trazado y por esta línea. Y luego nos faltaría en este caso más un posicionamiento público, que en este caso es de Diputación, y la responsabilidad es más del PNV en este caso. Entonces estamos intentando un poco que haya ese posicionamiento, escuchados. Sí que ha habido un cambio, que hemos pedido una reunión y se nos ha escuchado, o cuanto menos oído. Ahora es verdad, a ver si somos escuchados y se empieza a ver pues ya acciones y un posicionamiento público, que es lo que pedimos inicialmente, porque no solamente es el trazado en sí, sino es el cuándo, el cómo, porque claro, puede ser que empiece la línea 4, pero imagínate que hacen las encartaciones y se quedan a Alonsotegui, que no entran ni en Bilbao. Y luego lo ponen con tren. Dices, claro, realmente nosotros lo que estamos pidiendo es que sea la línea 4, que sea el trazado Recalde-Moyúa, y que las primeras estaciones que se inauguren de la próxima línea 4 sean las de Recalde y Irala. O sea, es parte de lo que estamos trasladando. Sí, porque además estamos en un momento, yo creo que un poco clave, ¿no? Es sí o sí, o es ahora, o bueno, claro, es que el tren de alta velocidad no puede condicionarlo, porque entonces ya estaríamos hablando de una obra que, como bien decís, bueno, pues se dilataría, que no son ni un año, ni 2, ni 3, que pueden ser muchísimo más, ¿no? Sí, como bien dices, estamos en un momento determinante. Es clave, y probablemente los próximos meses van a ser muy importantes en todo esto. Si al final se decanta la Diputación, como nosotros pretendemos, por Moyúa, yo creo que ya el año que viene se podrían empezar a dar ciertos pasos para acabar los estudios, etcétera. Incluso ya se podría, entendemos que se podría igual hasta fijar fechas. Esto hay que tener en cuenta que son unos barrios muy desfavorecidos. Estamos hablando de barrios con una renta per cápita que están por debajo de la media de nuestra ciudad.
con una serie de parámetros como, por ejemplo, pues, alumnos en riesgo de exclusión social, etcétera, que estamos pues a la cola prácticamente de nuestra ciudad y se puede ser extensivo al territorio histórico, etcétera. Quiero decir que son barrios, como digo, muy desfavorecidos. Han sufrido, han padecido, por ejemplo, la huelga de autobuses que esa es de otra, una forma, claro. mucho mayor, de una forma mucho más flagrante que el resto de Claro, la vosotros no ciudadanía teníais otro tipo de Bilbao. otra forma de moveros, ¿no? Claro, es necesario hacer esto y es necesario hacerlo cuanto antes. Llevamos muchos años esperando, se ha postergado, pues unas veces porque aducían que si no había un presupuesto suficiente económico, si no había unos fondos suficientes, en otras ocasiones parece que no había, digamos, que un apoyo político tan evidente y demás. Como bien decía Miguel, hemos conseguido el apoyo explícito del Partido Socialista de Euskadi. En principio no lo veían, hay que decirlo, pero luego le dieron una vuelta, han hecho estudios y al final... No, hay que decir que en su día, ¿no?, la idea original de la línea 4 partió del Partido Socialista, ¿no? Y luego lo que pasa es que ha habido ahí ciertos cambios, ¿no? Te quiero decir que... Sí. Bueno, de hecho... Creo que recientemente quien ha sacado a la palestra el tema otra vez un poco que lo ha movido es H. Bildu en este caso. Sí, efectivamente, H. Bildu es el que lo ha sacado a la palestra últimamente y demás, en juntas, etcétera. Bien, la cuestión es esa, que el Partido Socialista de Euskadi respaldaba esa propuesta de conectar encartaciones con Abando. Lo que pasa es eso, nosotros tuvimos algunas reuniones con ellos y al principio, si bien no lo veían, pero nos escucharon atentamente y le dieron una vuelta. Y entonces entendieron que efectivamente era una reivindicación razonable, hicieron estudios y esos estudios respaldaban esa conexión en Moyúa y en ese punto estamos. En ese punto estamos. Bueno, ¿y ahora cuáles son los pasos a dar? Porque os habéis reunido con el diputado Carlos Alchaga, estáis saliendo a la calle, ¿qué más podéis hacer? Aparte de esperar, ¿no? Pero bueno, hay que meter un poco de ruido también, ¿no? Entiendo. No lo sé, yo creo que aparte, como comenta Luis, de ser parte de los barrios más vulnerables de Bilbao, la sensación un poco de abandono por parte, parece que no entramos en ese desarrollo territorial, ¿no?, que tiene la Diputación, parece que estamos aparte un poco, pues un poco ¿qué nos queda? Pues probablemente, por desgracia, igual seguir moviéndonos, que decir, porque al final lo que nos gustaría ya sería atar plazos, empezar a ver maquinaria y empezar que la obra se inicie y que tenga un principio y un fin y esté sacado el concurso constructivo ya de la obra en sí, que es cuando podríamos decir, bueno, ya podemos dejar de invertir tanto de nuestro tiempo libre en estas cosas y al final estar todo el rato, parece que estamos haciendo el trabajo que tendría que hacer la Administración, que es la que se tendría que preocupar por el bienestar de nuestras zonas, ¿no? ¿Vais a seguir con movilizaciones, etcétera? Pues, ¿O vais a esperar ahora alguna...? Vamos a esperar, somos un poco cautos, ahora mismo estamos un poco expectantes a ver en qué queda todo esto. Creemos que hemos dejado claro en la Diputación cuál es el parecer de la ciudadanía de estos barrios. Como bien has comentado, hemos tenido recientemente una concentración delante de la Diputación y lo que pretendemos es que se nos escuche. Y bueno, pues que no tengamos que dar lugar a las movilizaciones, porque como bien dice Miguel, es mucho esfuerzo por nuestra parte y nos lleva mucho tiempo. Claro. Quiero decir que no deberíamos ser nosotros los que tuviéramos que defender nuestros intereses, sino que nuestros representantes políticos deberían estar defendiendo estos intereses. Y lo que también apuntaba Miguel es que lo que no sabemos si es casualidad que hay grandes proyectos en esta zona de la villa que están todavía por hacer, como es el derribo de la autopista, etcétera. Es decir, no sabemos si todo esto es casualidad, pero empezamos a sospechar que no es casualidad, que aquí hay muchos grandes proyectos, aquí mismo también el túnel de Amézola que se dejó aparcado, etcétera. Y ya digo, el derribo de la autopista, que bueno, pues todavía faltan muchos años para que lo veamos, como digo, la obra del metro, etcétera. De todas maneras, habéis sido, y eso, bueno, dice bastante a vuestro favor, quizás por necesidad, claro que sí, ¿no?
Unos barrios muy, muy reivindicativos, os habéis movilizado siempre mucho, habéis sido gente pues que habéis salido a la calle. Entiendo que quizás también por sentiros de alguna manera a los grandes olvidados, ¿no? Como comentábamos. Sí, es que parece que hay cosas que hay en zonas que caen por gracia divina. En Los de otras zonas, Recalde, por desgracia, de- tenemos que seguir insistiendo. Entonces, parece que esa cultura reivindicativa, ese hábito, pues parece que hay zonas que no podemos abandonarlos, pero un poco también es desde ahí. Quiere decir que, y también tenemos claro que al igual que la otra vez la plataforma o la anterior plataforma que hubo y tal, pues se desmovilizó un poco cuando se presentó el proyecto, porque ya se presentó un proyecto. En 2012 lo presentaron los representantes públicos que estaban en ese momento, y lo que sí queremos es no desmovilizarnos hasta que no empecemos a ver ya movimiento, maquinarias y compromisos concretos. Y aquí la Es decir, competencia porque directa es Gobierno vasco y Diputación, no hay más. Te quiero Sí. decir que, bueno, pues... Quienes financian la obra serían al 50% la Diputación. Porque a y nivel, por el ejemplo, Gobierno. aunque solo sea por saber un poco la opinión, ¿no? A nivel local, de administración, ayuntamiento, ¿sabéis qué idea tienen, si son favorables a esto? Aunque, te quiero decir, porque al final, bueno, pues muchas veces es el mismo partido el que mueve aquí o allá, ¿no? El hecho de que exista esta plataforma, así como otras plataformas como la autopista Camporá y demás en estos barrios, yo creo que ya es un indicio de cómo están las cosas. Es decir, quien nos debería defender, que es el alcalde, no lo ha hecho. No lo ha hecho. Y no lo ha hecho nunca. Entonces, lamentablemente, la ciudadanía tiene que salir a la calle a defender unos intereses que su representante debería haber hecho. El hecho de que se haya adelantado la línea 5 a la 4 es otro indicio de cómo están las cosas. Es evidente que si hubiéramos tenido un respaldo por parte de nuestro ayuntamiento desde hace años, esto no hubiéramos dado lugar a la situación en que estamos ahora. Lamentablemente no ha sido así, y lo que sí que esperamos es que, ya digo, que se recapacite por parte de las instituciones y que se corrija ese agravio comparativo con vecinas y vecinos de otros barrios y otras poblaciones del Gran Bilbao, y se haga cuanto antes. Bueno, pues ahí queda esa demanda. Nosotros, en lo que podamos, vamos a ser un poco altavoz, ¿no?, de esa reivindicación. Está claro que tenéis muchas más, que tenéis muchas demandas, ¿no?, pero ahora mismo es lo más importante, lo más urgente, y lo que decís en este momento, hay que tomar una determinación. Entonces, decís, además el lema del otro día era no podemos esperar más, ¿no? Línea 4 por Moyúa. Bueno, pues vamos a dirigirnos a toda la gente que nos ve, ya no solamente a las administraciones, porque seguro que, oye, tener también el apoyo de otros vecinos que comprendan la situación y decirles por qué, entendernos por qué necesitamos que la línea 4 se haga ya y pase por Moyúa, porque es una ventaja al final para toda la ciudad también, ¿no? No solamente para nosotros, sobre todo a nivel de plazos. sí, bueno, es que mejoraría la movilidad, principalmente por temas de movilidad. Y es más, es un tema que a pesar de que lo estamos sufriendo a diario la gente que vivimos en estos barrios, también lo sufre gente que está afuera. O sea, es decir, hoy en día hay ofertas de empleo públicas en el centro de salud, en centros educativos, que la gente se piensa no cogerlas por la comunicación y la movilidad, porque tiene que venir el transporte privado. En una época en la que estamos haciendo reducción de contaminación, en la que estamos trabajando por una movilidad sostenible, hombre, lo lógico sería que precisamente esta no reivindicación, sino proyecto, idea que existe ya desde hace muchísimos años, se pusiera de una vez y se ejecutara de una vez, ¿no? Pero realmente es una necesidad de movilidad. O sea, el tiempo que tenemos que dedicar a las personas que vivimos en Recalde para desplazarnos, Sí, o sea, sí. es bastante más No, amplio. además, tal y como bien decís, bueno, pues el tráfico es verdad que cada vez lo estamos intentando sacar más de la ciudad, pero así todo, si no tienes otra alternativa y dependes de eso, muchas veces, bueno, pues siempre se ha dicho, no es tan seguro como tener una línea de metro, una línea de tren, ¿no?, que te lleva en tiempo exacto, ¿no?, porque aquí no dependeríamos del tráfico. Entonces, bueno, pues aprovechar, ahí está esa llamada, y bueno, que mucha fuerza por seguir con esa, después de tantos años, con esa fuerza y con esa reivindicación que yo creo que es totalmente justa y necesaria, como se suele decir. Línea 4, plataforma de los barrios sur de Bilbao, Irala y Recalde, por esa conexión por Moyúa ya. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Luis y Fernando. Gracias. Y nada, a ver si se consigue cuanto antes y podemos teneros aquí y decirnos, pues bueno, ya está, lo vislumbramos ya.